Saludos jóvenes, bienvenidos a este nuevo video explicativo y en esta práctica vamos a realizar este pequeño proyecto en el cual vamos a controlar la activación de un pequeño motor DC por medio de un relé o un relevador. Entonces la idea es que cuando lo presionemos se encienda el motor y cuando lo soltemos el botón se apaga el motor. Muy bien, entonces comencemos. Muy bien, entonces aquí tengo conectado ya el pulsador del botón. Esta vez lo vamos a conectar al pin RB6 para variar un poquito. Vamos a utilizar los pines de puerto B como entrada. Y vamos a conectar el motor en el pin RA2, porque ya utilizamos el RA0 y el RA1. Muy bien, entonces vamos a buscar los elementos necesarios. Y fíjense bien que ahora si le doy P, me saca otros elementos, me saca otra tabla. Y eso es porque estoy en el modo terminal, porque acabo de conectar tierra y alimentación. Entonces, para que me salga otra vez todo el compendio de todos los elementos que tiene Proteus, tengo que darle clic acá, donde dice modo componente. Y si lo doy en P, ahora sí me sale la lista de todos los componentes. Entonces, vamos a buscar los siguientes elementos para poder controlar un motor. Primero busquemos el motor. Entonces vamos a buscar por medio de la palabra motor y vamos a elegir este, miren. Dice aquí que es un simple motor DC y que tiene una librería active. Quiere decir que se va a ver cuando se mueva. Entonces le vamos a dar doble clic y lo agregamos. También vamos a necesitar un relay, que el primer elemento que me tira como recomendación es este. Miren, dice relay, dice que es un modo, es una librería activa de un relay, modelo animado de relay. Entonces lo vamos a elegir. Y necesitamos un transistor bipolar para poder para poder controlar la activación del relé. Y vamos a utilizar el 2N2222A, que es un transistor que se utiliza para fines de computación, que es NPN. Muy bien, muy bien. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle en cómo funciona el transistor porque ustedes ya llevaron la clase de electrónica. Entonces vamos a ver por qué vamos a utilizar un relé y qué es un relé. Entonces vamos a elegir aquí el relé. Un relé es nada más, como le indica aquí este diagrama, esto es una bobina. Estas líneas verticales que están acá son un núcleo metálico. Y como tal vez ustedes hicieron en proyectos cuando estaban en la escuela, esto funciona como un electroimán. Entonces, si ustedes, por ejemplo, agarran un clavo y enrollan un cable de cobre a su alrededor y le ponen y conectan una batería en sus terminales, van a obtener ustedes un electroimán. Pues aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Tenemos acá un núcleo ferromagnético que vendría siendo el clavo y estas vueltas de acá son el cable que está siendo enrollado en ese núcleo metálico. Por lo que tendríamos un electroimán si le conectamos una fuente de voltaje en sus terminales. Estas líneas de acá son unas láminas de metal que cuando la bobina no está siendo alimentada, pues esta laminita de metal no es atraída, no se va a mover. Pero cuando pongamos 5 voltios, cuando activemos o le pongamos un voltaje en los terminales de esta bobina, activamos el electroimán, va a atraer esta lámina de metal y va a cerrar estos dos contactos y estos dos contactos van a quedar desconectados. Entonces, lo genial de un relé es que podemos controlar este circuito de acá acoplado de forma magnética. La corriente que circula a través de estas terminales no va a tener nada que ver con la corriente que circula en la bobina. Por lo tanto, eléctricamente estos dos circuitos van a estar aislados y van a estar controlados de forma magnética. Ahora, ¿por qué ocupamos eso? Bueno, porque ocupamos manejar este motor. Este motor, si le damos doble clic, nos dice que es de 12 voltios. Es decir, que requiere 12 voltios para poderse mover. Lo más que da el microcontrolador son 5 voltios. Y aún si pudiera dar los 12 voltios, no podría suministrar la corriente necesaria para que se mueva.
Por lo tanto, vamos a necesitar una fuente por separado, una fuente solo para el motor, que no la podemos conectar a uno de los pines. No podemos conectar una fuente de 12 voltios a uno de los pines del microcontrolador porque lo quemamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar el motor en este circuito de acá de relé, que de nuevo, este circuito de acá, la corriente que pasa por acá no va a pasar por esta bobina. Y aquí es donde vamos a conectar entonces la alimentación del motor. Para eso, para conectar una fuente de 12 voltios, porque es lo que requiere este motor, aquí dice claramente 12 voltios, vamos a venir acá donde dice modo generador y vamos a elegir DC. Entonces vamos a poner una fuente DC y la vamos a conectar en este pin que está normalmente abierto. ¿Bien? De manera de que cuando la bobina, cuando no pase corriente a través de la bobina, no, el electroimán va a estar apagado y no va a traer la lámina de metal y no va a cerrar este contacto. Entonces, de nuevo, cuando la bobina no esté activa, ese circuito va a estar desconectado y el motor va a estar apagado. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta cuando pongamos estas fuentes en DC es que normalmente tiene un voltaje nominal de 0 y hay que cambiárselo a 12. Para eso le damos doble clic y aquí donde dice voltaje, volts, le damos en 12. Muy bien. Y aquí solo nos haría falta conectar el tierra. Vamos a modo terminal y conectamos tierra. Muy bien. Acá este 12 voltios indica que este relé es de 12 voltios y no nos conviene de utilizar un relé de 12 voltios porque este relé lo vamos a conectar al microcontrolador. Entonces vamos a utilizar uno de 5. Entonces le doy doble clic a relé y donde dice 12 voltios lo cambio a 5. Y entonces voy a poner ahora una fuente de alimentación, aquí donde dice power, 5 voltios. La voy a conectar a este terminal de la bobina y en esta terminal de la bobina voy a conectar aquí el transistor. Y para ver el transistor voy a ver aquí donde dice modo componente. Voy a elegir el 2N2222A. Es un transistor NPN. Y voy a conectar esta otra terminal al colector de este transistor y en el emisor lo voy a conectar a tierra. De manera que lo que tengo yo acá es un circuito que seguramente ustedes vieron en la electrónica, que esto vendría siendo un circuito inversor. Este es un circuito en emisor común que lo vamos a utilizar este transistor como un inversor. Entonces para eso vamos a conectar una resistencia de 10 kilo ohms, está bien, al pin RA2. De manera de que recordemos cómo funciona un circuito inversor. Cuando le demos la suficiente corriente a la base, el transistor se va a saturar y cuando se satura entonces va a cerrar este circuito. Cuando cierra el circuito va a circular corriente a través de la bobina, va a actuar como un electroimán y va a dar la lámina de metal, de manera de que va a cerrar este contacto y va a hacer funcionar el motor. En cambio, si le doy 0 voltios al pin RA1, pero no al RA2, no va a circular la suficiente corriente en la base del transistor para saturarlo, entonces va a entrar en corte. Por lo tanto, ese circuito de acá va a estar abierto. No va a circular corriente a través del electroimán de la bobina de relé y no se va a mover la lámina y el motor va a quedar desconectado. ¿Okay? Perfecto, entonces vamos a escribir el código. Ya saben que lo primero que vamos a hacer es configuración de pines.
Entonces, accesamos al banco 1, porque ahí es donde están los registros 3A y 3B. Y por defecto el microcontrolador opera en el banco 0. Entonces tenemos que cambiar al banco 1. Entonces revisamos cómo vamos a utilizar los pines. Vamos a ver. Vamos a configurar primero el pin RA2, que sería una salida. Entonces ponemos acá BCF 3A, 2. Configuramos el pin RA2 como una salida. Y ahora vamos a revisar dónde está la entrada, que está en el pin RB6. Entonces tenemos que ponerlo a 1. El bit 6 de registro 3B lo ponemos a 1. Y ahí estamos configurando el pin RB6 como una entrada. Como solo vamos a utilizar esos dos pines, pues solo esos dos vamos a configurar. Y muy importante, ahora que terminamos de configurar, tenemos que regresar al banco 0. Y con eso concluimos la configuración de pines. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la lógica del programa, que vamos a ver que es muy similar, si no lo mismo, que el del video anterior. Nada más que en lugar de encender un LED, vamos a encender este relé. Entonces el circuito con el relé y el motor. Pero la lógica es prácticamente pues la misma. Lo único que cambia es lo que estamos controlando. Antes de escribir la lógica del programa, vamos a comprobar que el circuito esté correctamente conectado. Y para eso voy a mandar un 1 directamente a esa salida del pin RA2 y debería activarse el motor. Y voy a mandar un 0 para apagar el motor para ver si funciona. Entonces vamos a hacer eso. Entonces estoy mandando un 1 al pin RA2 y lo voy a compilar. Bien, no hay problema, ahora lo voy a simular. Y entonces ahí está, miren, estoy mandando un 1 al pin RA2 y como ustedes pueden ver, entonces la laminita de metal, el contacto fue atraído a través de este electroimán. Yo les recomiendo que hagan esto siempre, que en lugar de escribir el código de un solo, vayan probando parte por parte para ver si está bien conectado su circuito. Y así se ahorran el problema de si ustedes escriben todo el código de un solo, puede ser que tengan un problema en el código y en el circuito, y entonces va a ser más difícil identificar cuál es el problema. En cambio, si ustedes lo van haciendo por partes, van comprobando el circuito y van comprobando cada parte de su código, pues es más fácil identificar el problema potencial. Bien, entonces ahora vamos a ponerlo a 0. Y debería de apagarse el motor. Ahí está. Entonces, si lo mandamos un 0, no le llega la suficiente corriente al transistor, por lo que entra en corte y todo ese circuito está desconectado. Por lo tanto, aquí ese electroimán no estaría funcionando y la lámina de metal no está siendo atraída, no se va a mover. Perfecto. Entonces ya comprobamos que nuestro circuito funciona, está bien conectado y ahora pues como les mencionaba pues solo es cuestión de escribir el código que vendría siendo lo mismo del video anterior. Nada más que para variar un poquito vamos a utilizar la instrucción btfss. Entonces vamos a comprobar, primero vamos a ver qué pin vamos a comprobar. Entonces el botón está conectado, perdón, en el pin RB6. Entonces sería por B,6. Muy bien. Ya sabemos, como lo vimos en el video anterior, que voy a necesitar acá hacer mis pequeños módulos, mis pequeñas partes del programa que me van a encender y que me van a apagar el motor. Entonces voy a utilizar las mismas
etiquetas. Y entonces aquí voy a encender el motor, pues que sería entonces nada más poner a 1 el pin R2, porque ahí no está conectado el motor. Entonces cuando termine de encenderlo, pues salta loop para volver a consultar si está presionado el botón o no. Y aquí en apagar, sería ponerlo a 0. Y después saltar al loop para que vuelva a preguntar. Entonces vamos a ver. De nuevo, aquí voy a correrlo solamente para volver a ver cómo es que funciona esa configuración de pull-up. Entonces, si el botón no está presionado, entonces aquí el pin RB6 miraría un 5 voltios, un 1 lógico, y con este presionado, entonces miraría un 0. Recordemos eso. De nuevo, le voy a poner aquí un apartado. Vamos a poner acá botón presionado, RB6 igual a 0. Y aquí botón no presionado, botón, perdón, pin RB6 igual a 1. Muy bien, entonces aquí vamos a plantear la pregunta, está presionado el botón, o más directamente lo que estamos presionando, está el pin RB6 a 0. Entonces aquí tenemos la instrucción BTFSS que va a saltar si está 1 y no va a saltar si está 0. Entonces, si no salta, quiere decir que el pin RB6 es igual a 0. Recordemos, salta si está 1. Entonces, si está 0, no salta. Y si está 0, entonces el botón sí está presionado. Entonces aquí la respuesta sería así. El botón sí está presionado. Por lo tanto, RBC es igual a 0. Que es lo que hemos visto en el circuito. Entonces, si el botón sí está presionado, lo que debería hacer sería saltar a ON para encender el motor. Muy bien. Ahora, si el pin RB6 está a 1, entonces va a saltar, es decir, que esta instrucción no la va a ejecutar una intermedia, una de por medio, es decir, que en lugar de llegar a la línea 48 va a llegar a la línea 49, y entonces aquí sería si RB6 es igual a 1, y si el pin RB6 está a 1, entonces el botón no, la respuesta a la pregunta sería no, el botón no está presionado. Y como no está presionado, entonces debería de apagar el motor. Por lo tanto, vamos a saltar a off. Entonces compilémoslo. A ver si no nos da ningún problema. Parece que no, entonces corrámoslo. Y bueno, vamos a ver. El botón no está presionado. El motor está apagado. Lo presiono. Arranca. Y cuando lo presiono, para. Muy bien, aquí este pequeño círculo de acá, por si les estaban preguntando, sirve para mantener presionado el botón. Si lo presiono una vez, se mantiene presionado y no tienen que estarlo apretando con el mouse. Y si lo presiono otra vez, lo suelta. Y bueno, jóvenes, genial, ¿verdad? Ya con esto podemos controlar ya un motor, incluso podemos, lo genial de este circuito es que ustedes pueden controlar aquí no solamente un motor, pueden controlar cualquier, bueno, carga grande, incluso aquí pueden controlar cargas que utilizan corriente alterna, pueden manejarlo por medio de ese circuito. Voltajes grandes, como en este caso estamos utilizando una fuente de 12 voltios, estamos controlando una carga que funciona con 12 voltios, con un microcontrolador que solamente proporciona
eh, 5 voltios a 20 y 24 miliamperios. Muy bien, entonces eso lo hicimos por medio de este circuito de acá, que es un relé, un relevador o un relay en inglés, que está siendo activado por medio de ese circuito inversor utilizando un transistor bipolar NPN 2N2222A. Muy bien. Un último detalle en la práctica, cada vez que ustedes conecten un relé, es muy buena idea conectar un diodo, y en este caso voy a utilizar aquí un diodo, un LED, que vendría siendo un diodo al fin y al cabo, conectarlo en paralelo a la bobina de esta forma, con el cátodo conectado a la fuente y el ánodo conectado al colector del transistor. La razón de esto es porque cada vez que ustedes enciendan y apaguen el, el relé, cada vez que ustedes presionan el botón están encendiendo el relé y cada vez que no lo presionan el relé se apaga. Cada vez que ustedes hacen eso, lo pueden hacer muchas veces. Hay algo que se llama la ley de Lenz, que a cambios súbitos de corriente en una bobina, la ley de Lenz dice que la bobina induce una corriente en sentido contrario, es decir, cuando ustedes activan el relé, la corriente viene bajando en esa dirección así. Entonces cuando se apaga de forma súbita, esta bobina va a inducir una corriente en dirección contraria, es decir, en esta dirección, que si el cambio es súbito, entonces esa corriente es muy alta. Entonces este LED lo que va a hacer es que va a darle un lugar a donde escaparse la corriente y la corriente va a circular a través de él y no a través de la bobina, salvando la bobina. Entonces esta es la razón por la cual muchos relés no funcionan o se queman muy rápido. No es culpa del relé porque sea de mala calidad, sino porque no se le conecta este diodo en paralelo. Entonces este diodo le va a dar de nuevo una ruta de escape a la corriente, que es muy alta, una corriente de pico, para que no se queme la bobina. Muy bien. Eso para ya en la práctica. Perfecto, jóvenes. Con esto entonces terminamos este video explicativo. De nuevo, como siempre, cualquier duda me la pueden hacer saber a través del campus virtual, correo institucional o incluso como un comentario en este video. Bueno, jóvenes, nos vemos en la próxima y bendiciones.